4 meses. Era un día viernes y yo estaba en la calle buscando tiendas de videojuegos y películas. Al cabo de unos 10 minutos, encontré una tienda muy grande y lujosa, que parecía ser nueva cuando ya estaba por regresar a mi casa. Al introducirme a ella, por alguna extraña razón, sentí un escalofrío, pero pensaba que era porque eran como las 6 de la tarde, por eso no le di mucha importancia. Después de ver elegí mi juego para mi consola, el cual era el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos 2012. Después vi que había una zona donde estaban muchas series y películas, como aún me quedaba dinero decidí ver cuál me podría comprar, y vi que había un disco de Bob Esponja, el cual decía que me lo podría llevar gratis a cambio de un juego de Wii. No desaproveché la oportunidad y tomé el disco, lo pagué y después me fui a mi casa. Al llegar le dije a mi hermano menor de 9 años, Lucas, que traje un nuevo juego y un disco de Bob Esponja. Después él se puso contento, jugamos por unas horas el juego de Mario y Sonic, nos aburrimos, pero en eso recordamos que teníamos un disco de Bob Esponja. Fui por algo para merendar mientras veíamos la serie, e introduje el disco para ver esta querida serie de nuestra infancia. Cuando lo introduje se podía ver que era un capítulo de Bob Esponja, pero algo raro que noté en la intro, es que no aparecían los créditos. Además el título estaba escrito con un color rojo sangre, y el fondo no era el mismo fondo de siempre, se veía más oscuro y aterrador. El título era, La venganza de Don Cangrejo. El capítulo empezaba con el crustáceo cascaduro, la escena enfocaba a Bob Esponja preparando cangreburgers y a Calamardo trabajando atendiendo a los clientes. De repente viene Don Cangrejo y viene a decirles que trabajen más rápido y empieza a presionarlos, esto hace que Bob y Calamardo se enojen. Después cambia la toma a Calamardo conversando con Bob Esponja. Bob le dice a Calamardo, ya estoy harto de ese tacaño sobreexplotador de Don Cangrejo, quiero darle una lección por todo lo que nos ha hecho. Calamardo le responde a Bob Esponja. Tienes razón Bob, yo también ya me harto de que ese cangrejo nos esté explotando y ni siquiera nos pague, deberíamos darle su merecido. Tengo una idea Calamardo. Llamaré a Patricio, Arenita y a Plankton para hacerle a Don Cangrejo su merecido. Después la escena cambia a Don Cangrejo en el crustáceo cascarudo viendo a los clientes comer. Estaban Arenita y Patricio en una mesa comiendo, después Don Cangrejo fue a verlos, pero Arenita le pone el pie para que se tropiece. Don Cangrejo se tropecó, de repente Patricio, Arenita, Bob Esponja, Calamardo y Plankton empezaron a lanzarle tomates y a reírse de él. En eso los demás clientes que estaban comiendo se empezaron a reír de lo que le estaban haciendo a Don Cangrejo. Bob Esponja le da la fórmula secreta a Plankton, después este se burla de Don Cangrejo junto a los demás, Bob Esponja y Calamardo le dicen con una voz entrecortada. Renunciamos Don Cangrejo, no nos dejaremos explotar más por ti cangrejo estúpido. Después Bob y los del plan se fueron del local, los clientes que quedaron estaban riéndose a carcajadas de Don Cangrejo, y después se fueron del crustáceo cascarudo. En su casa, por la ventana vio que el balde de carnada estaba súper lleno, después la cámara enfoca al local adentro y estaba Bob Esponja y los demás trabajando con mucho ánimo y mucha felicidad. Esto hace que Don Cangrejo se enoje cada vez más. En eso Don Cangrejo se pone a llorar, pero era un llanto real, no era un llanto hecho por computadora o que el actor de voz estuviera fingiendo, era un llanto real, de repente él empieza a llorar cada vez más fuerte. Yo y mi hermano nos quedamos muy impresionados con la temática del capítulo. Pero aún así decidimos seguir viendo porque nuestra curiosidad era muy grande. Luego pasa una estática por unos 6 segundos. Después de la estática, volvió la escena a la normalidad, y se podía ver que Don Cangrejo ya no estaba en el crustáceo cascarudo porque este estaba abandonado y ya nadie venía. Después de eso apareció un cartel que decía, días después. Y se ve que Don Cangrejo le había agarrado un gran odio y rencor a Bob y a sus amigos. Después cambió de escena a la casa de Bob Esponja, y era Bob Esponja levantándose, estaba muy feliz porque ese día era su cumpleaños, e iba a hacer una fiesta en un lugar que alquiló. Al parecer no solo sus amigos iban a estar, también a sus padres y algunos ciudadanos que se llevaban bien con él. Después estaban los padres de Bob, Patricio, Plankton, Larry Langosta y Arenita con globos y confeti. Después Bob Esponja salió de su casa y todos le gritaron feliz cumpleaños. Bob Esponja se pone alegre como siempre, en eso Arenita le confiesa a Bob Esponja que siempre ha estado enamorada de él, y después se besaron.
Los demás estaban muy felices de que Bob y Arenita sean novios. Después Bob regresa a su casa y se despide de todos, diciendo que se ven en la fiesta. Se veía a Bob Esponja arreglándose y a Gary para la fiesta. Después se enfocó a unos ciudadanos cerca de la casa de Don Cangrejo hablando de la fiesta. Don Cangrejo llega a escuchar sobre la fiesta. Y en eso Don Cangrejo empieza a reír de forma muy aterradora. En eso Don Cangrejo va a la cocina de su casa, y saca un cuchillo demasiado grande y filoso, y con una voz gruesa y grave dice: prepárense para el regalo sorpresa. Yo y mi hermano nos quedamos asustados porque nunca habíamos visto eso en una serie como esta. Nuestro miedo era grande pero nuestra curiosidad también, así que decidimos seguir viendo el episodio. Después se vio que pasaron las horas, y se enfocaba a un ciudadano yendo a la fiesta. Parecía que eran como las 7 de la noche, y la fiesta estaba a punto de comenzar la fiesta, y ahí estaban los demás invitados en unas mesas. En eso vino Bob Esponja, y da un discurso a todas las personas que asistieron. Todos se pusieron a aplaudir a Bob por sus hermosas palabras. Después la escena se enfocó a un ciudadano que estaba caminando al local. De repente estaba Don Cangrejo con una risa demoníaca y se abalanzó al ciudadano, el cual también fue uno de los que se burló de él. Patricio, al recordar eso, empieza a apuñalarlo muchas veces salpicando mucha sangre. Nosotros ya estábamos muy asustados, ya sin ganas de ver el capítulo. Mi hermano trató de apagar el televisor pero no se podía, entonces decidimos seguir viendo el otro episodio. La cámara se enfoca en la cara de Don Cangrejo toda manchada de sangre durante 30 segundos, después se vio que Don Cangrejo empezó a asesinar a todo el que se le encuentre en su camino, de maneras muy siniestras. A un ciudadano, le sacó todos sus órganos, a otro lo decapitó y le sacó los ojos, y a otro lo asfixia de forma brutal y el ciudadano estaba... Después Don Cangrejo fue sentenciado a muerte por todos los asesinatos que cometió. Bob Esponja estaba llorando por todo lo que pasó. Sus amigos lo animan y le dicen que ya Don Cangrejo está muerto y ya no podrá asesinar a más nadie. Después cambia la escena y se vio que estaban en un funeral para despedir a todos los asesinados, incluyendo al asesino de Don Cangrejo. Y se acabó el episodio y los créditos estaban normales. Yo y mi hermano nos quedamos con la boca abierta de la impresión. Esa noche no pude dormir bien, me la pasé pensando en ese capítulo, no podía asimilar lo que había visto. Al día siguiente decidí devolver el disco a esa tienda, pero me sorprendí al ver que la tienda estaba destruida. Yo y mi hermano